Dar un tema muy importante para nuestra vida como líderes espirituales que estamos siendo formados, ¿verdad? Esta enseñanza lleva por título El líder y sus primeras actividades. Y antes de comenzar les voy a pedir de favor que me acompañen a hacer una breve oración para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, queremos agradecerle en esta mañana este tiempo que usted nos permite reunirnos como varones, como hijos suyos, venir delante de su presencia y ante su trono de gracia, Padre, con corazón sincero para reconocer la grande necesidad que tenemos de ser oídos en el consejo sabio de su palabra. Padre, nuestro corazón, para que traigamos a Él sabiduría, aprendamos en el temor. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bien, líder y sus actividades. Darles que un modo sencillo de iniciar actividades de un líder espiritual es tomando en cuenta los ejemplos de las vidas de personajes. Por ejemplo, se les viene a la mente, hablamos del Nuevo Testamento. Pablo, ¿verdad? ¿Cómo era destacado Pablo? Pablo escribió casi la mayor parte del Testamento, ¿no? Pedro, ¿cómo? Bien firme, ¿no? También. Entonces, eso considerar a veces en nuestra vida. Vamos a la vida, y cuando él escribe para saber cuáles son las primeras actividades que debe de tener un líder. Capítulo 1, verso 24, Colosenses capítulo 1, verso 28. Fíjense, ahora me gozo, padezco por vosotros, lo que falta de las aflicciones de Cristo, porque es la iglesia. Hecho ministro según la administración de Dios que me fue cumplidamente la palabra, el misterio que había estado oculto desde los siglos y ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiere la gloria de este misterio, nosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Vamos a extraer de esta enseñanza, bueno, ¿sí?, que lleva a cabo un líder en sus primeras actividades. Y como primer punto, anoten por favor el lugar de Cristo en el corazón. Esa es la primera actividad de un líder. ¿Qué lugar le das a Cristo en tu corazón? Algunos podrían decir, pastor, bueno, vamos a ver si le estamos dando en primer lugar a Colosenses 1:27, dice así. 1:27, dándole lectura. A quien conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo, la esperanza de gloria. Cristo, fíjense, en nosotros la esperanza de ¿quién? De gloria. ¿Sí? Entonces, parte de la voluntad de los apóstoles conocieran este misterio escondido, sí, que es Cristo Cristo en nosotros, Cristo en ti, hermano, dile al que está a tu lado, Cristo en ti, así dile. Esa es la esperanza de la gloria, el misterio escondido, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y que por medio del Evangelio muchos le conocieran íntimamente.
Aquí comienza el trabajo de un líder al hacer que Cristo sea vivificado en su interior. Ese es el trabajo tuyo y mío. Yo debo de trabajar para que Cristo sea vivificado en donde interior. ¿Para qué? Para que nosotros a conocer a Cristo. Si yo no quiero que Cristo sea vivificado en mí, no voy a poder ser usado por el Señor. ¿Qué sucede? Bueno, la gracia de Dios deja de fluir en nuestras vidas. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que la gracia de Dios siga. Vivifiquemos a Cristo en nosotros para llevar a otros a conocer a Cristo y ver cómo Dios los salva. ¿Les ha tocado eso? Ver cómo Dios salva a otros. Es algo maravilloso. Pero más agradable es ver que esa persona comience a disfrutar de la vida eterna. ¿Por qué? Porque ha conocido la fuente de la vida, que es Cristo Jesús. El apóstol Juan hablaba mucho de esto también, de la vida eterna. Juan capítulo 17, verso 3, si son tan amables. Dice Juan, fíjense, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, de que conozcamos a Jesús, que la gente conozca a Jesús, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has, ¿qué dice? Enviado. Esa es la esperanza, hermanos, de la presencia del Señor para solucionar las cosas de la vida y para depender en la victoria sobre el mal. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Él es nuestra esperanza, Cristo en nosotros. Tenemos que trabajar. ¿Se acuerdan cuando Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en dónde? En ti. Porque Pablo se estaba, decimos en México, se estaba agüitando por las circunstancias que le estaban dando, pruebas, tribulaciones, enfermedades, angustias, persecución, y luego para rematar lo tenían en poco porque era un pastor joven. Pastorcito, Timoteo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Pero no se daban cuenta que Dios lo estaba respaldando. Sí, a veces Dios va a permitir esas aflicciones, pero ¿cuál es el propósito de las aflicciones? Escúchenme bien, amados hermanos, el propósito de las aflicciones es llevarnos a madurar y a crecer, porque vamos a depender más de Dios y así se va a vivificar Cristo en nosotros. ¿Le pueden dar un aplauso al Señor esta mañana? Segunda actividad de un líder, el transmitir la persona de Cristo. El transmitir la persona de Cristo. Colosenses 1:28. Y ahí lo dice Pablo. Pablo está diciendo claramente, ¿a quién anunciamos? ¿A quién anunciaba Pablo? A Cristo. Transmitía a la persona de Cristo. Entonces, para Pablo anunciar a Cristo era poner la gloria de Dios dentro del corazón de los que le oían. Fíjate nada más. Es importante nosotros anunciar a Cristo. Y dice claramente que de modo tal que pudieran decir con responsabilidad lo que ellos harían. Decir, ¿qué es lo que iba a decir Pablo? A quien anunciamos a Cristo en nosotros. Y esto significa con toda claridad que el Evangelio está centrado en Cristo Jesús. Todo el Evangelio está centrado en Cristo Jesús. Vamos a ver un ejemplo, una ilustración bíblica de esto que les estoy diciendo, ¿no? De cómo anunciaban a Cristo Jesús los apóstoles en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 42. Dice la Escritura, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Hace unos días el Señor me permitió ir a un curso de liderazgo empresarial y bueno, fui con un propósito, no fui nada más a pasear y a darme la vuelta a ver cómo me motivaba el motivador, ¿no? No, el propósito era llevarle el Evangelio a esa persona. Y entonces, de alguna manera, el Señor permitió esas circunstancias. ¿Y qué fue lo que yo vi? La parte humana, ¿no? En donde la persona hablaba de líder de admiración, y el líder de admiración tiene que tener algunas cualidades,
como por ejemplo tiene que ser humilde, tiene que ser generoso, el líder de admiración tiene que aprender a ser feliz. Y yo me quedaba meditando en ella. Está buena, ¿no? Su motivación, porque se motiva a uno, sinceramente sí te motivas, en la parte humana, en la parte natural. Pero cuando tú ya tienes el fundamento de la palabra y la estructura bíblica en tu mente y en tu corazón, de cuál es la forma de cómo Dios lleva las cosas en el liderazgo espiritual, bueno, el Espíritu Santo te empieza a recordar la palabra. Y eso fue lo que hizo el Señor en mí. Me empezó a recordar la palabra y el Señor me decía, no se te olvide que el líder por excelencia y de admiración es mi Hijo Jesucristo. Y que eres el máximo ejemplo de ser manso y humilde de corazón. Y que Él escucha, su oído no se ha cerrado para oír las oraciones de aquellos que lo buscan con un corazón contrito y humillado. Y me decía, y yo he sido el máximo ejemplo de generosidad, porque de tal manera yo amé al mundo que he dado a mi Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y eso traerá felicidad al hombre, el que tenga una relación conmigo por medio del sacrificio de mi Hijo Jesucristo. O sea, me la cambió toda la jugada, ¿ven cómo el Señor me afirmó lo que es el verdadero líder? Es algo tremendo. Y ya después cuando pregunta a la persona, ¿alguien quiere comentar algo? Pues el Señor dice, habla. No es fácil. No es fácil, pero tenemos que anunciar, a transmitir la persona de Cristo. Pedro decía, ¿no?, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, que dice, admirable. ¿Cuántos están anunciando las virtudes de Jesús en su vida? Tenemos que seguir anunciándolas. Vamos a seguir trabajando, amados hermanos. Se las tenemos que anunciar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros compañeros en el trabajo. Tenemos que anunciarles a este líder verdaderamente, el máximo líder de autoridad y de admiración se llama Jesucristo. El verdadero líder, ¿sabes qué es lo que hace? Lleva a las personas a poner los ojos ¿en quién? En Cristo. No en ti mismo. Porque un líder cuando utiliza la motivación humana, cuando utiliza la sabiduría humana, te lleva a poner los ojos en ti mismo. Tú puedes ser un líder de admiración, tú puedes ser un líder humilde, tú puedes ser un líder generoso, un líder feliz. Y tú te quedas así, no, pues ¿cómo? No, así no se puede. ¿Qué le dijo Dios a Zorobabel cuando regresó de los 70 años de cautiverio con parte del pueblo de Israel? ¿Qué le dijo Zorobabel? No con espadas ni con ejércitos, sino con mi santo, ¿qué dice? Así es como podemos vencer las áreas de nuestra vida. Y Dios nos va a bendecir. Entonces, cuando tú pones a Cristo en primer lugar en tu corazón, le das el lugar que le corresponde, ¿qué crees que es lo que vas a anunciar a los demás? La persona de Jesucristo, a quien anunciamos, decía el apóstol Pablo. Tercera actividad de un líder espiritual, la formación de la mente. Colosenses 1:28. La formación de la mente. Dice el apóstol Pablo, a quien anunciamos, y ahí viene la formación de la mente, amonestando a todo hombre. Ahí está. Amonestar significa instruir a la persona en el estilo de vida de Dios. Pero a muchos no les gusta ser instruidos o amonestados, ¿verdad? No, es que mi papá me fastidia, dicen los hijos, ¿no? Mi papá todo yo, ¿no? Y se fastidian, dicen, ay, ya estoy hasta acá, algunos dicen, ya estoy hasta el tope, pastor, ¿no? De que todo mi papá me manda a mí. No, es que tu papá te está instruyendo para que aprendas a hacer las cosas bien. ¿Cuántos dicen amén, jóvenes y niños, ¿verdad? Es muy importante. Yo recuerdo que mi padre me instruía constantemente me decía, fíjate, pon mucho ojo, ponte listo, te quiero vivo, despierto. Así me decía mi jefe, ¿no? Y de verdad que me ha ayudado muchísimo. Porque ahora estás al tiro, ¿no? Dicen nosotros los mexicanos, para los que nos escuchan al tiro, quiere decir que estás listo, atento, ¿sí? Entonces, eso es bien importante para nosotros, que seamos instruidos
en el estilo de vida de quién? De Dios. ¿Qué tanto te instruyes en el estilo de vida de Dios a la semana? No podemos decir que no nos instruimos porque no hay enseñanza. No, tenemos de sobra enseñanza, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué tanto estamos trabajando, no? Nosotros para instruirnos, para amonestarnos a nosotros mismos primero? Porque, hombre, nos gusta amonestar al tío, al primo, al cuñado, al pastor, al líder, al servidor. A todos nos gusta andar amonestando, pero no nos amonestamos nosotros mismos. ¿Para qué me sirve esta instrucción en el estilo de vida de Dios? Para quitar los errores del pasado, hermanos. Para eso me sirve. Quitar los errores del pasado. Y eso es bien importante porque la Biblia dice a través del profeta Isaías: no os acordéis de las cosas de... Ya pasó. ¿Ya lo pasado? Pasado. Como decía un profeta de Baal, no me interesa, ¿no? Tremendo, pero bien dicho, fue un dicho bien dicho, ¿no? Ya lo pasado no me interesa, ¿no? Entonces, es bien importante nosotros comenzar a quitar los errores del pasado y preparar la mente ¿para qué? Para que concuerde con el fruto del Espíritu. Tenemos que preparar la mente. ¿Cómo se prepara la mente para que concuerde con el fruto del Espíritu? Estudiando la palabra y aplicándola. Así se prepara la mente. Saben que el apóstol Pablo, cuando visitó la iglesia de de Éfeso, ¿verdad? De Éfeso la visitó, se dedicó a la delicada labor de formar las mentes de aquel rebaño. Se dedicó a formar las mentes de aquel rebaño. Fíjate, en la aplicación a mi vida familiar, ¿qué tanto me estoy dedicando a formar mi mente y formar la mente de mi esposa y de mis hijos en el estilo de vida de Dios en la palabra? ¿Qué tanto los tres, para los que somos casados, para los que son solteros, qué tanto tú te estás instruyendo en la palabra de Dios para que puedas después vivir esa palabra e instruir a otros? ¿Qué tanto? Pablo se dedicó a formar las mentes de aquel rebaño que Dios le había puesto en sus manos. Dios te ha puesto una familia, te ha puesto padres, te ha puesto hermanos. En el trabajo Dios te ha puesto compañeros de trabajo. Algunos de esos, ponte a orar por algún compañero de trabajo. Dile: Señor, ayúdame, dame la gracia para instruir a esta persona en el estilo de vida tuyo. Ayúdame, Señor. Decía el profeta Jeremías, cuando Dios le habla a Jeremías y le dice: Jeremías, si entresacares los preciados de Robí, serás como mi ¿qué? Como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. No es fácil. Se dice fácil ahorita decirlo de palabras. La cosa es vivirlo, amados hermanos. No te dejes influenciar por lo que otros te están queriendo engañar o llevar. Al contrario, hay que formar la mente de aquellas personas que Dios ha puesto a nuestra responsabilidad. Pero quiero decirles que cuando llegó el tiempo de partida del apóstol Pablo, los volvió a amonestar. ¿Qué significa amonestar? Instruir a las personas en el estilo de vida de ¿quién? De Dios. Eso significa amonestar, ¿eh? No significa: ándale, pura, eres un torpe. No, eso no significa amonestar, ¿no? Eso es ira, ¿verdad? Cuando ya empiezas a ofender al prójimo. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28. Hechos 20, 28. Dice la Escritura, fíjense, está amonestando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Ya se iba Pablo, pero Dios le puso en su corazón que les hablara, que los amonestara. Y le dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo, ¿qué dice? El rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Fíjate, mire, pongan atención, ¿sí? Por ustedes mismos y por todos los que están a su responsabilidad. ¿Qué personas están a tu responsabilidad? Padre de familia, creo que tienes mucha responsabilidad. Tenemos, dijera yo, ¿verdad? Tenemos mucha responsabilidad. Los que son solteros, ¿qué responsabilidad tienes? ¿Sabes que la Biblia manda, joven niño, a honrar a tus padres?
Ahí está tu responsabilidad. No podemos decir, no, eso me toca a los que son papás. Yo todavía no, pastor. No, sí. Mira por los que Dios ha puesto alrededor tuyo, tu papá, tu mamá, tu hermana, tu hermano, tu primo, tu tío, tus familiares. Mira por ellos. Entonces, dice ahí claramente que miremos, ¿sí?, por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos. ¿Para qué? Y ahí viene el propósito, ¿el para qué? Para apacentar la iglesia ¿de quién? Del Señor. Los líderes de la iglesia tenían que alimentar con sana doctrina a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Eso es la responsabilidad de un líder. La cual, dice Pablo, Él ganó con su sangre. Claro que sí, diga que está a tu lado, tú vales la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, tienes un valor muy grande. Y miren lo que dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes nuevos rapaces. ¿Por qué Pablo sabía? ¿Por qué sabía eso? Porque Pablo veía a algunos ahí que no estaban poniendo en primer lugar a Cristo en su corazón. ¿Y cómo se daba cuenta que algunos no estaban poniendo en primer lugar a Cristo en su corazón? Porque no transmitían a la persona de quién? De Cristo. Sencillo. Pablo lo lograba ver y discernir. Y pastor, entonces, cuando alguien me viene a hablar de Messi, cuando alguien me viene a hablar de mejor basquetbolista, pues a ese están poniendo en su corazón en primer lugar. Y esos son los que pueden engañarnos y desviarnos. ¿Sí lo alcanzan a ver, hermanos? Está tremenda esta enseñanza, pero es la realidad. Tenemos que discernir. Diga que está a tu lado, ahí nos hablan. Porque Pablo veía que después de que él se fuera, mira, se va Pablo el líder, y iba a empezar la fiesta, hermanos, del desorden doctrinal. Algunos nada más estaban esperando a que Pablo se fuera. ¿Para qué? Para que vinieran y empezaron a hacer el desorden, a querer imponer su estilo de vida desordenado de ellos. Y entonces, pero Pablo les está avisando, dile que está a tu lado, Dios siempre avisa. Es como en una iglesia, cuando se va el pastor por unas semanas, no, hombre, créeme que no falta quien se levante y quiera hacer el desorden. Así pasa, pues pasó en Éfeso. ¿Tú crees que no puede pasar aquí en Milpalta o en Cuernavaca o en cualquier otra casa de oración? Claro que sí. Pasó también hasta en la congregación de nuestro pastor Chuy Olivares, ¿no? Cuando Dios lo mandó a Argentina, se quiso levantar una situación difícil. Pero el Señor puso orden. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo veía eso, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros nuevos rapaces, que no perdonarán, ¿qué dice? Al rebaño. Y dice Pablo, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, ¿a quién? A los discípulos. Amados hermanos, tenemos que estar listos. El líder espiritual tiene que estar despierto, dicen así por ahí los chavos. Y dice, por tanto, dice Pablo, velar. Velar significa estar, ¿qué? Despierto, estar atento, así. Acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de, ¿qué dice? De amonestar. ¿Qué significa amonestar? Exponer a las personas en el estilo de vida de quién? De Dios. Pero fíjate cómo lo hacía Pablo. Pablo, ¿cómo amonestaba a los hermanos? No es necesario de amonestar con lágrimas a cada quien, a cada uno. Fíjate qué tremendo. ¿Cómo era Pablo movido tremendamente, que le dolía verdaderamente la iglesia de Éfeso? Los instruía en el estilo de vida de Dios, pero Pablo lloraba. Y la Biblia dice que el que va sembrando con lágrimas cosechará con regocijo. Y tú puedes ver hasta dónde llegó la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis. Cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso, ¿no? Has hecho huir a los falsos profetas, has hecho buenas las cosas, eres bien diligente en tus actividades, pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice, ¿verdad? Que toleras, ¿no? O que permites. No le dice que has dejado tu primer, porque a la de Tiatira le dijo era la que toleraba, ¿no? El pecado, pero a la de tu primer, ¿qué? Amor. Está tremendo.
Algo estaba pasando con los líderes de la iglesia en Éfeso. Entonces, pues yo creo que se dejaron de amonestar ellos mismos, dejar de tener una comunión con Dios todos los días. Así, hermano, de veras, si nosotros dejamos de amonestar nuestra propia carne, si dejamos de instruirla en el estilo de vida de Dios, la carne se va a instruir en el estilo de vida de ¿quién? Del mundial, dicen los chavos. De verdad te jala. La manera de hablar, de vestir, de pensar, de actuar, te va a empezar a jalar hacia el mundo. Y dice el verso 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los que santificados. La iglesia de Éfeso tenía el problema que hoy tiene la iglesia de Cristo. El mismo problema. Y a Pablo le preocupaba que ellos mismos, de ellos mismos saldrían lobos, ¿qué dice? Ratas, que serían hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, enseñando herejías destructoras que los llevan al abandono del primer amor. ¿Con quién? Con Dios. ¿Por qué crees que cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, el Espíritu Santo dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de qué dice? De la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de qué, hermanos? Fíjate, qué importante es para nosotros aprender a escuchar solamente la sana doctrina. Pregúntale a Dios, Señor, ¿qué enseñanzas quieres que esté escuchando? Porque si escuchas de Pedro, de Juan, de Pablo, a veces no vas a saber el mover por el cual el Espíritu Santo te quiere llevar. Y eso no te va a ayudar a discernir y serás arrastrado tras sí. Y lo peor del caso es que vas a abandonar tu primer amor. Y Dios no quiere eso, ¿no? ¿Sí? No, Dios no quiere que abandonemos nuestro primer amor. Recordemos lo que Jesús le dijo a Éfeso, Apocalipsis 2:4. Vayamos para allá, por favor. Apocalipsis capítulo 2, versos 4 y 5. Dice la Escritura, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo abandonó. ¿Cuándo deja un hombre su primer amor? Cuando deja de poner a Cristo en primer lugar en su corazón y cuando deja de transmitir a la persona de Cristo. Ahí es cuando empiezas a perder tu primer amor. Y cuando dejas de formar tu mente espiritual, de amonestarte, de instruirte en el estilo de vida de Dios, ahí vas a empezar a abandonar tu primer amor. Yo no sé, pero apenas un creyente por ahí comentaba, me decía, pastor, estaba yo orando con Dios y la verdad es que le tuve que decir a Dios, ¿sabes qué? Sinceramente llevo ya más de 10 años en el Evangelio y quiero decirte que a estas alturas percibo que me he apartado de ti y que he dejado mi primer amor contigo. Ayúdame, por favor, Señor. Vuélveme a mi primer amor contigo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí. No es tanto que hay veces que se pierde el primer amor por estar en tantas actividades, claro que sí. Pero lo importante es que, a pesar de las actividades, no dejemos de siempre tener en primer lugar a Cristo en nuestro corazón, de transmitir la persona de Cristo y de amonestarnos diariamente con la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Para no perder, ¿qué? Nuestro primer amor. No debemos de perder nuestro primer amor. Algo le estaba pasando a Timoteo, porque Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en donde. Avívalo. Avívalo, como diciéndole, Timoteo, amonéstate, instrúyete nuevamente en el estilo de vida de Dios. Timoteo, transmite a la persona de Cristo, sigue hablando, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y exhorta con toda doctrina y paciencia, Timoteo. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana, ¿qué dice? Doctrina. Y tendrán comezón de él lo que ellos quieren, que les endulcen el oído. Así hay gente.
Pero pon en primer lugar, Timoteo, a Cristo Jesús en tu corazón. Verso 2, Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres, ¿qué dice? Arrepentido. Por eso Pablo amonestaba a todo hombre y lo encomendaba a Dios y a la palabra de su gracia. Fíjense, hace unos días fuimos a ministrar a una persona aquí cerca y esa persona me decía, está enferma la persona. Fíjense, tanto que llegó, para que el pastor le haya hecho esto es porque el pastor quitó de primer lugar a Cristo en su corazón y el pastor ya no transmitía a la persona de Cristo y el pastor ya no molestaba su vida, ¿sí? Ya no le instruía su propia vida de él en las cosas de Dios, porque esta persona estaba enferma y dice que ella fue, luego le dijo al pastor que si oraba por ella porque estaba enferma. Y entonces agarra y le dice, mira, Dios me está mostrando que tú nunca vas a sanar. Así le dijo el pastor. ¿En qué le está transmitiendo el pastor a esa persona? ¿La persona de Cristo? No, es una obra de la carne eso. La lastimó, la dañó, la hirió. Entonces, qué tremendo es para nosotros saber, nosotros poner en primer lugar a Cristo, transmitir la persona de Cristo, no dejando de amonestarnos primero a nosotros mismos, porque eso nos va a llevar a otros a los pies de Cristo Jesús. No, pero yo escuchaba su vida de la persona y yo dije, Señor, y aún en medio de su situación que está pasando la persona, ella decía, yo sé que Dios me puede sanar, pastor, y le digo, yo también sé que Dios te puede sanar, porque la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible, y si Él te quiere sanar a través de un milagro, gloria a Dios, si te quiere sanar a través de un tratamiento médico, gloria a Dios, pero nosotros no vamos a dejar de perseverar en orar por ti. Es más, déjanos orar por ti, y que nos paramos mi esposa y yo, y que le empezamos a imponer las manos, como dice la Biblia, impondrán las manos sobre los enfermos, y ellos, ¿qué dice? Sanarán, hermanos. Mira, la hermana quedó como si tuviera el Señor quitado, más bien el Señor le quitó un peso de encima, se lo quitó. ¿Por qué? Porque dice Jesús, vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo los haré, ¿qué dice? Qué tremendo. ¿Saben que la amonestación, qué es amonestación? Instruir a los demás en los caminos del Señor. Y primeramente, ¿a quién debemos de instruir? Nosotros. Está tremendo, ¿no? Eso nos sirve para sacar ideas y costumbres dañosas de nuestra vida. De nuestra vida. Y implantar Tesalonicenses 5:14. Amonestando, instruyendo a la iglesia de Tesalónica en los caminos de Dios. ¿Para qué los amonestaba? Para que tuvieran un comportamiento que se ajuste a la vida de Cristo. Para eso es la amonestación, tener un comportamiento que se nos ajuste al estilo de vida de Cristo. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. Dice así. Pablo dice a la iglesia de de Tesalónica, ¿verdad? Dice, también les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos. Había algunos que les estaba gustando ahí en la iglesia ser flojitos. El ocioso nada más le gusta estar viendo, ay no, yo no quiero hacer esto, que vaya mi hermano, no. Yo no quiero hacerlo, porque vayan los demás, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Que los amonestes, que los instruyas, que les digas que no es bueno estar de flojos, ¿sí? Que alienten a los de poco ánimo, ¿verdad? Ánimo, dice Charo, ¿verdad? Ánimo, ¿verdad? Alienten a los de poco ánimo, ¿no? Entonces, eso es bien importante, alentar a los demás, que sostengan a quién. Los débiles. Sostenga al que está débil, a lo mejor está débil económicamente, a lo mejor está débil
en la salud, ayúdalo, sosténlo. A lo mejor está débil espiritualmente, instrúyelo en las cosas de Dios, sosténlo. Y dice Pablo, dice, para que sean pacientes, ¿para con quién? Con todos. Y dice, mirar que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguir siempre lo bueno unos para con otros. ¿Y para con quién? Con todos. Para con todos, aún hasta para con los de allá afuera. Seguir lo bueno. 16. Está, ¿qué dice? Gozosos. A ver, dile al que está a tu lado, dile, oye, ¿tú ves que yo estoy gozoso o me ves con... No, pues claro que estamos gozosos, ¿verdad? Porque estamos en la presencia de Dios. Y hoy es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en quién, en Él, amada iglesia. ¿Le pueden dar un fuerte aplauso al Señor esta mañana? Verso 17 dice Pablo, orar sí, cesar. 18, dar gracias en todo. Gracias, Señor, gracias. Gracias por la escuela, gracias por el trabajo, gracias por la casa, gracias por mis padres, gracias por la vestimenta, gracias por esta iglesia, gracias por esta enseñanza para varones. ¿Cuántos dicen amén? Sí. ¿Por qué dice Dios que debemos de dar gracias? Porque es la voluntad de quién? De Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, estas son las primeras actividades espirituales de un líder. Poner en primer lugar a Jesucristo en su corazón. Después dice que nosotros debemos de transmitir a la persona de Cristo Jesús, anunciarnos a los demás, empezando por nuestra familia, y después amonestarnos, ¿sí? Formar la mente espiritual, instruyéndonos nosotros mismos en el estilo de vida de Dios. No dejes de instruirte a ti mismo. Y luego dice claramente ahí que nosotros debemos de dar gracias, ¿Les parece bien, hermanos? Pónganse de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza y que nos ayude a ponerla por obra durante la enseñanza. Padre, queremos darte gracias en esta mañana, mi Señor, por este tiempo que nos has permitido ser expuestos a tu palabra. Reconocemos la grande necesidad de seguir trabajando en nuestros corazones, al ponerte a ti en primer lugar en nuestro corazón, poder transmitir las virtudes tuyas que, Señor, de que tú nos trajiste de las tinieblas a tu luz admirable, nos perdonaste, nos has limpiado, nos has sanado, Señor. Señor, has hecho con nosotros grandes cosas. Gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguirnos instruyendo en las cosas tuyas, en tu palabra, en la oración, a seguirnos alentar a los de poco ánimo, podamos amonestar en amor, sostengamos a los débiles, seguir siempre lo bueno unos para con otros. Si mi enemigo tuviera hambre, Señor, que yo le dé de comer de lo que tú me das. Si mi enemigo tuviera sed, que yo le comparta de beber de lo que tú me das, Padre. Y estar siempre gozoso y agradecido. Y orar siempre a ti, Señor, porque esta es tu voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Señor, muchas gracias. Asimismo, Señor, queremos agradecerte también, Señor, por este tiempo que nos permites traer, Señor, al alfolí esta ofrenda que tú nos permites sembrar en este ministerio para las necesidades que hay en tu iglesia. Tu palabra dice, más bienaventurado es dar que recibir, Señor, y que cada más al dador alegre, Padre. Gracias por esta oportunidad que nos das de hacer lo bueno también para esta congregación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Nos despedimos de los que están conectados en las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días.